Hoy, en esta noche, el tema se trata de lo que decimos, lo que hablamos. Por acá teníamos las hermanas que no se perdían ni un detalle, ¿no? Por acá también los esposos no colaboraban, ¿no? ¿Ustedes qué harían, hermanos? No sé, de repente diferentes decisiones, pero siempre la palabra de Dios nos va a enseñar a que en medio de toda dificultad, en medio de toda prueba, nosotros ¿qué hagamos? Vayamos a nuestro Dios en oración, entreguemos las cosas y sobre todo cuando nos damos cuenta de que ya no podemos manejar las cosas y justo tenemos que pedir siempre que Dios pueda obrar en medio de toda circunstancia. Amén. Amén, hermanos. Bueno, en esta noche, hermanos, tenemos como enseñanza a Jesús como el Señor de nuestras palabras. A Jesús como el Señor de nuestras palabras. Y es importante entender que Jesús, no tan solo, siempre decimos, Jesús debe ser el Señor de nuestro hogar. Hay algunos que ponen un versículo en la entrada de su casa, por acá diferentes cuadritos del Señor Jesús, y ya con eso a veces pensamos de que el Señor puede estar bendiciendo nuestro hogar. Pero el Señor Jesús quiere actuar en cada espacio y en cada área de nuestras vidas. Amén. Él dice, yo soy el Señor de todos los espacios, de todas las áreas de tu vida. Amén. Así debe ser. Y para entender esta gran verdad, hermanos, vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 3. Santiago capítulo 3, todo el capítulo 3 vamos a estarlo viendo hoy día. Santiago capítulo 3 y voy a hablar acerca de la lengua. Sí, así que vamos a leerlo para poder entrar en contexto. Santiago capítulo 3, ¿me avisan? Sí, amén. Estamos ya. Entonces Santiago, el libro de Santiago en Nuevo Testamento, después del libro de Hebreos, ¿no? Antes de las epístolas de Pedro. Santiago capítulo 3. Amén. Bien, vamos a leerlo. Dice así: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aun que tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, entregamos esta enseñanza a ti, que tu Santo Espíritu pueda tocar a cada uno de los corazones que estamos acá presentes, para que, Señor, podamos
entender esta verdad en cuanto a nuestras palabras, en cuanto a nuestra lengua, en cuanto a lo que decimos, y que tú, Dios, debes ser el Señor de nuestras palabras. Entregamos todo esto en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, esto yo lo he dividido en 3 puntos. El primer punto es, ¿por qué? Escúcheme bien. ¿Por qué es necesario que nuestras palabras sean enseñoreadas por el Señor Jesús? ¿Por qué es necesario? Ya, es necesario esto. Entonces, he puesto 3 puntos dentro de 3 subpuntos. Y el primero es, porque nuestras palabras siempre van a tener un efecto en las personas. Nuestras palabras siempre tienen un efecto en la persona, y eso tú lo sabes muy claro. Pero acá el escritor Santiago lo va a decir de una forma negativa. En el versículo 2 dice, porque todos ¿qué? Versículo 2 de Santiago 3, ¿qué dice? Porque todos tenemos un efecto. En este caso, todos ofendemos de alguna manera. Nuestras palabras, hermanos, siempre van a tener un efecto positivo o negativo. En este caso dice que todos en algún momento hemos tenido o seguimos teniendo un efecto negativo, ¿no es cierto? Sí, y esto, bueno, nuestras palabras siempre van a tener un efecto. Muchas veces actuamos de una forma que o decimos algo sin darnos su cuenta. Por ejemplo, no sé, es un poco humorístico esto, pero yo me acuerdo, en la cocina pidiendo mi plato para la comida, y la hermana me ve comer, ¿no? Los que me han visto comer, me ven comer y me dice, yo creo que el hermanito va a querer yapa. No sé cómo me habrá visto, ¿no? De repente se ve, yo creo que el hermanito va a querer yapa, ¿no? Entonces, sírvale, ¿no? Y yo entre mí decía, lo voy a comer, pero me ofende. ¿No? Entonces, de una u otra manera, hermanos, de repente nuestras palabras, aunque no querramos, puede generar un efecto negativo, porque de repente no nos damos cuenta, o de repente lo decimos en automático, palabras que tenemos y que simplemente por una cierta reacción respondemos con una frase que puede producir una ofensa al que está a nuestro lado, ¿no? Yo recuerdo que cuando recién estaba en los caminos del Señor, había aprendido todo el vocabulario de la escuela secundaria, y era un colegio, pues, de estos, de hombres nomás, de donde, pues, el verbo florido era, ya se imaginan, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a frecuentar la iglesia, y me invitan a jugar fútbol, y yo, pues, comienzo a jugar, y salían, pues, ¿no? Las palabras, y el líder de los jóvenes me llama y me dice, hermano, si vuelves a hablar así, tú te sientas, me dice. Entonces, pero yo decía cosas en automático. Lo decía ya porque se desprendían de mi boca y estaba en automático. Bueno, hermanos, nuestras palabras siempre van a tener un efecto negativo o positivo. El propósito de esta enseñanza, hermanos, gracias hermano Hugo, Dios le bendiga. Muchas gracias. El propósito de esta enseñanza, hermanos, es que nosotros seamos conscientes de lo que decimos. Debemos ser conscientes de lo que, ya no decirlo en automático, o no me di cuenta, o fue simplemente una broma, ¿no? Ya no decirlo así, sino ser conscientes de lo que decimos, y si estas palabras tienen un efecto positivo para mostrar a los demás que Dios o que Jesús es el Señor de mis palabras. Amén. Voy a volver a repetirlo. Esta enseñanza tiene el propósito de que nosotros seamos conscientes de lo que decimos y que éstas tengan un efecto positivo para mostrar a los que nos rodean que Jesús es el Señor de nuestras palabras.
Debemos ser conscientes de eso. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Bien. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en la Biblia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos lo voy a mencionar la cita, puedes apuntar nomás, en Juan 13:35, dice, en esto conocerán, estaban sus discípulos alrededor, rodeaban a Jesús, y sus palabras hacían un efecto positivo en ellos. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Y cómo va a ser? Por el amor unos con los otros. ¿No? En esto conocerán que ustedes son mis discípulos por el amor los unos con los otros. Y en Hechos 4:13, ellos, Pedro, ya discípulos Pedro y Juan, estaban predicando, dice, con mucho de nuevo, y las personas, dice, las personas que los rodeaban reconocían a estos hombres, dice, se maravillaban porque les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por su forma de hablar, por su forma de expresarse, por su forma de transmitir el evangelio, pero con amor. Con amor. Una de las características de los discípulos era que, si bien antes Pedro decía, fuego del cielo sobre estos pecadores, pero después comienza a hablar con amor, con misericordia, con perdón hacia los que estaba predicando la palabra, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de lo que decimos y que debe ser una oportunidad para poder nosotros demostrar que ¿quién es el Señor de nuestras palabras? Nuestro Señor Jesús. Bien, entonces vuelvo a decir, ¿por qué es necesario que nuestras palabras sean en señorías de Jesús? La primera es porque nuestras palabras siempre tienen un efecto. Positivo o negativo, pero siempre van a tener. La segunda razón es porque nuestras palabras son el timón de nuestras acciones. Siempre nuestras palabras van a ser el timón de nuestras acciones, y eso lo podemos ver en el versículo 2, en la parte final, por favor. Dice, en el versículo 2, bueno, leíamos, todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también, dice, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nuestras palabras, lo que pensemos, lo que está en el corazón, lo que se transmite a través de lo que decimos, también va a llevar al siguiente paso, que es la acción, ¿no? Y según lo que decimos, o bien nos frenamos, si es de no ofender, o de quitar cualquier cosa, nos frenamos y decimos, oye, esto no va a sumar a que demuestre que Jesús es el Señor de mi vida, entonces yo me freno, ¿no? De mi acción, ¿no? Pero si estamos de una u otra manera lanzando improperios, por ejemplo acá, uno de los que estaba actuando dice, pero esta comida no me gusta, me voy, y se fue, ¿no? Entonces, lo que decimos, hermanos, nuestras palabras van a ser el timón de nuestras acciones. Acá Santiago 3:2 nos muestra esto, y es como, por ejemplo, me acordaba, pongo ese ejemplo en Génesis 11, del 3 al 4, cuando dice, vayamos y edifiquemos una ciudad. O sea, lo que había en el corazón de las personas era, reunámonos, edifiquemos una ciudad, una cúspide alta, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Entonces eso lo llevó a la acción. ¿Qué dijo? Hicieron ladrillos, la mezclita, y comenzaron a levantar la torre, ¿no? Entonces todo lo que hay en nuestros corazones, hermanos, lo vamos a hablar y también lo vamos a actuar. Santiago en el capítulo 3 va a poner unos ejemplos que nos enseñan acerca de lo importante del timón. Miren, en el versículo 3 dice así, versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, freno es el timón, ¿no? Para que obedezcan y dirijamos así todo el cuerpo. Importante el timón, porque dirige todo el cuerpo, ¿correcto? El timón dirige todo el cuerpo y dice que es importante. En el versículo 4 vamos a ver también, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna
quiere. Y después de poner estos dos ejemplos, va a decir, así también la lengua, así también dice la lengua, versículo 5, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño, ¿no? Entonces vemos acá que esta lengua, este miembro pequeño, va a dirigir todo el cuerpo de las personas y resalta acá que se jacta de grandes cosas. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto un pleito, una discusión? En las calles, en la casa, ¿no? Y pregunto, esas palabras, justo, bueno, ahí digo el versículo, pero las palabras hirientes, palabras que ofenden, ¿qué producen en la relación con las personas? ¿Qué produce? Rechazo. ¿Qué más produce? Ira, resentimiento, violencia, agresiones, distancia. Y esto lo va a poner aquí en sentido figurado y va a decir grandes incendios crean ellas. Por ejemplo, las palabras de nuestra expresidenta, Dina Boluarte. Cada cosa que iba diciendo en cuanto a los asesinatos de los buses, lo último que estaba escuchando, bueno, una de las cosas últimas que estaba escuchando era, no abran los mensajes, ¿no? No abran los mensajes. Y eso enardeció a la gente. ¿Cómo va a decir eso? ¿Ellos acaso dicen por no leer no nos matan? ¿No? Entonces, generaba, ¿qué cosa sus palabras? Incendios y muchas huelgas, fuego, rompiendo las buses la luna de los buses, etcétera, hermanos. Entonces, vamos viendo ahorita porque es necesario entregar al Señor Jesús nuestra lengua, nuestras palabras, ¿no? El segundo estaba diciendo que es porque nuestras palabras son el timón de nuestras acciones. Y lo tercero sería, porque si Jesús no es el Señor de nuestras lenguas, ¿saben quién va a ser el Señor de nuestras lenguas? Bueno, en primer lugar voy a mencionar al pecado. El pecado, si Jesús no es el Señor de tu lengua, lo va a tomar otro. Y no es que tú digas, yo decido quién lo toma. No, si Jesús no es, Él viene y dice, es mío. Y no tienes tu potestad. Y yo lo voy a decir ahorita porque tú no tienes potestad en tu lengua. No tienes potestad en tus palabras. Por más que intentes dominarla, no puedes. No tienes la potestad para controlar tu lengua. Eso no te compete a ti. Por eso Dios va a decir, tú tienes que entregar tu lengua a mí para yo ser el Señor, porque tú no tienes la potestad para controlarla, no tienes el poder para controlar tu lengua. Y voy a dar las razones bíblicas en cuanto a esto. En el versículo 6 y 7 de este capítulo dice que la lengua, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Ahí está que nos da las razones de por qué el ser humano no puede domar la lengua. Pero quiero resaltar esto, si Jesús no es el Señor de nuestras lenguas, de nuestras palabras, el pecado va a tomar poder de tu lengua, va a tomar y lo va a demostrar de diferentes maneras. El versículo 6 dice que la lengua sin Cristo, ¿qué dice el versículo 6? ¿Cómo es la lengua sin Cristo? Díganlo ustedes. Según el versículo 6. Podemos encontrar varios, pero dice que la lengua es un mundo de maldad.
Una lengua sin Cristo, hermanos, una lengua sin el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sencillamente va a salir, ¿qué va a salir de su lengua? Maldad, que también se puede tomar de sentido figurado como fuego, que incendia, que hace grandes incendios, ¿correcto? Entonces acá vemos, hermanos, la lengua es un multo de maldad, la lengua está puesta en nuestros miembros y comienza esa maldad a ser transmitida a todo el cuerpo. Bien dice en el versículo 6, y la lengua es un fuego que contamina todos nuestros miembros. No es que acá nomás se queda. Hay unos que le dicen, ¿no? Había un amigo que le tenía de apodo palabritas, ¿no? Palabritas, es así como las conchitas. Viene palabritas, ¿no? Porque paraba haciendo cada palabra. Después otro le decían la flor de la canela, ¿no? Que derramaba lisura, dice, ¿no? A su paso, derramando lisura, ¿no? No sé, de repente por acá hay alguien con esa chapa, pero que no, ¿no? No, otros, boquita de caramelo, en fin, cuántas apodos, ¿no? Chapas, como decimos nosotros, hermanos. Pero, si bien un poco, bueno, cómico esto, pero nos muestra la realidad espiritual de la lengua sin Cristo. Una lengua sin Cristo no se queda tan solo en lo que piensas, en el corazón, sino va a tu lengua y de ahí lo llevas a la ejecución. Porque dice que lo que dices afecta a todos según lo que hemos leído, todos tus miembros. Entonces, si tú hablas algo que no es conforme al señorío de Cristo, tú lo vas a demostrar a través de tus acciones, a través de tus miembros, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos medir quién es el Señor también de nuestras vidas a través de nuestras acciones. ¿Cómo son tus acciones? ¿Glorifican a Dios? ¿Demuestran que Dios es el Señor de tu vida? Podríamos decir, si estás en los tiempos de Jesús predicando con denuedo y te dirían los que están alrededor, oye, estos se parecen a Jesús. ¿Dirían eso de tu vida? Como para meditar, ¿no es cierto? Entonces vemos actuando, si el Señor Jesús no es el Señor de tu vida, actuará el pecado. Pero hermanos, el pecado dice en el versículo 6, habla acerca de que contamina todo el cuerpo y también inflama la rueda de la creación. Y para poder dar un ejemplo de a qué se refiere con la rueda de la creación. La rueda de la creación es que estamos viendo que la lengua, las palabras, pueden prender fuego, estábamos diciendo, ¿no es cierto? Pueden prender fuego. Ahora, ¿qué toma de combustible la lengua? Para incendiar. Va a utilizar lo que es la vida y el curso de la vida. Va a tomar todo lo que está alrededor nuestro, todo lo que es el curso de la vida de una persona y la va a incendiar. O sea, mi lengua, sin Cristo, lanza fuego a todo lo que tengo a mi alrededor, sencillamente. A mi esposa, a mi esposo, a mis hijas, a mis hijos, en mi trabajo, en la fidelidad a Dios, en la fidelidad a mi esposa, en la fidelidad en cada cosa que yo haga. Comienza la lengua a lanzar, imagínate, como un lanzallamas o como un dragón que y comienza a incendiar a cada uno de ellos. De manera que va a tener un efecto en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra reputación, hermanos, en la reputación que tenemos como hijos de Dios. La reputación como hijos de Dios, si nuestra lengua simplemente hace incendios, ¿cómo va a ser nuestra reputación? No van a decir, ese es un hijo de Dios, ¿no es cierto? No va a decir eso, ¿no? Y también voy a decir que una lengua sin Cristo, si no has aceptado a Cristo, al Señor Jesucristo, como el Señor de tu lengua, tendríamos la Biblia, no yo, la Biblia pondría en tela de juicio tu salvación.
Entonces también la lengua, una lengua que nunca se sujeta a Cristo, su destino es el infierno. Su destino es el infierno. Porque un creyente, un hijo de Dios, demuestra a través de sus acciones que Cristo es el Señor de su vida. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, bueno, al menos todos están despiertos, eso es algo bueno. Avanzamos, hermanos. Entonces, estábamos viendo que dice que contamina todo el cuerpo y dice también es inflamada, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y para poder también dar un ejemplo de a qué se refiere con esto, hay una fuente espiritual. O sea, tú dirás, una de las cosas que nos lleva a hablar improperios es nuestra lengua que no está sujeta y que estamos bajo la esclavitud del pecado. Pero hay una fuente diabólica, hermanos, que no puede ser controlada por ti, sino el único que puede controlar es el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esta fuente diabólica, hermanos? Es Satanás. Hermanos, acá, cuando se refiere a inflamada por el infierno, todos los efectos que pueda tener el infierno están dirigidas por este personaje, por este señor de la maldad que es Satanás. Y en Juan 10:10 es un versículo muy conocido, pero te invito a que lo busques, Juan 10:10. Hermanitos, si fueran tan amables de bendecirme, gracias. Hoy estoy muy sediento. En Juan 10:10 dice acerca de Satanás: el ladrón dice que no viene, que Satanás es el ladrón, que no ha venido sino, dice, para hurtar, matar y para destruir, ¿no? Muchas gracias. Dice, ¿para qué ha venido? Su propósito de Satanás es robar, robando la paz, robando la esperanza, robando la fe, matar, ¿no? Matar espiritualmente y también llevarlos a la muerte física y espiritual, ¿no? Generando pecado y división y destruir. Porque todo lo que Dios ha creado, Él lo quiere destruir. Familias, vidas, propósitos de vida, nuestras relaciones, nuestra comunión con Dios. Todo eso Satanás quiere destruir. Entonces, terminando ya con este punto, hermanos, si el Señor Jesús no le entregas el señorío de tus palabras, lo va a tomar otro y eso no te compete a ti. Porque si tú no se lo entregas al Señor Jesús, Señor, mi vida acá, mis palabras, Satanás y el pecado van a enseñorear tus palabras. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Bien dice que en el versículo 7, porque toda la naturaleza de bestias y de aves, de serpiente, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8, pero ningún hombre puede, ¿qué? No puedes domar tu lengua. No puedes domar tu lengua, no puedes frenarla, porque es este veneno, acá otra figura, pero este fuego, hermanos, es controlado por el pecado y por el señorío de Satanás. ¿Ya? Entonces, para cerrar con este punto ya, ningún hombre puede domar la lengua, solo Jesucristo es el que puede domar o enseñorearse de tu lengua y dirigir tu lengua hacia la verdad, hacia lo correcto, hacia lo justo. ¿Amén? Bien, hermanos. Avanzamos. Otra cosa importante en que Jesús sea el Señor de nuestra lengua es la lengua en un hogar cristiano no puede tener dos formas de expresarse, hermanos. La lengua en un hogar cristiano no puede tener dos formas de expresarse. Y en el versículo 9 dice, con tu lengua, ya hablando de los cristianos, bendices a Dios, al Padre, pero maldices a los hombres.
No puede haber bendición y maldición al mismo tiempo. Es algo incongruente, es algo incoherente. No puedes llevarte o que tu corazón sea llevado a alabar a Dios y decir, Dios es bueno. No puede ser de que en los domingos, en el culto, tú tengas apariencia de cristiano y decir, Dios te bendiga, qué tal, y todas estas bendiciones, pero en otro lado tú estés levantando maldición y fuegos hacia todo aquel que te rodea. No puede suceder esto. Algo está mal, no está funcionando. Es como decir, no puede haber dos señores en tu vida que gobiernen tu lengua. Es ilógico, es incongruente, no funciona así, solo hay un Señor. ¿Correcto? Solo hay un Señor, hermanos. Solo hay un Señor para nuestras vidas. Y Santiago va a decir qué tan ilógico es esta postura de que dentro de un hogar cristiano haya dos formas de expresarse. Como familia cristiana, mira, él va a poner ejemplos en el versículo. Avanzando un poco, dice, versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Bueno, esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso, dice, alguna fuente puede echar de una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Tiene sentido esto, hermanos? Y todavía de una misma abertura, ¿alguna vez tú has visto una fuente que eche al mismo tiempo agua dulce y amarga? No es inconcebible, ¿no? ¿Y puede acaso, versículo 12, la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua dulce o salada. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que es incoherente que si mi hogar busca a Dios, haya palabras que bendigan y también haya palabras que maldigan. Y eso que nos llame a una reflexión en cuanto a qué cosas o qué palabras o qué formas de expresarse hay en nuestro hogar para transmitir a Cristo como el Señor de nuestras palabras. ¿Cómo me estoy expresando hacia mi esposa, hacia mi esposo? Detalles tan pequeños como la comida. ¿No? Huevo, carapulcra, no sé, crear ciertas cosas que no. De repente yo entiendo a algunos que no les guste ciertas comidas, no sé, pero ser sabios para poder expresarse y hacerlo todo bajo el amor de Dios. Es ilógico, hermanos, que de una boca de un matrimonio cristiano salga bendición y maldición al mismo tiempo, porque la Biblia dice no puede haber dos señores. Entonces, si sucede eso, que hay bendición y maldición, yo quisiera preguntarles, ¿quién es el Señor de esa familia o de esas palabras? Si hay, con tu misma boca bendices y maldices, ¿quién es el Señor de nuestras palabras ahí? ¿Quién puede ser? A ver, según sus conclusiones. El pecado. Sencillamente el pecado. O sea, el Señor es Satanás. Porque yo digo, ¿Dios comparte su señorío? Él es Señor soberano, ¿no? Exacto, soberano, ¿no es cierto? Él no le gusta compartir con Satanás y con el pecado, ¿no? Él es celoso de los que le buscan, ¿correcto? Entonces, hermanos, si hay bendición en tu vida, palabras de bendición y palabras de maldición, no es Dios enseñoreándose de tus palabras, de tu corazón y de tu lengua, es Satanás y el pecado, ¿correcto? Bien. Por último, hermanos, y el versículo 10 dice, si sucede esto, exhorta Santiago en el versículo 10, hermanos míos, esto no debe suceder. Versículo 10 dice, de una misma boca procede bendición y maldición en tu familia. Hermanos míos, esto no debe ser. No debe estar. Te está diciendo, ¿sabes qué? ¡Ey! Para, estás mal. Estás conduciendo mal tu hogar. Estás dirigiendo tu hogar de una forma incorrecta. No está funcionando que Dios es el Rey, el Señor de tu familia y de tus palabras. Ve y arrepiéntete. Llama está haciendo una exhortación en tu vida. Si es que hay bendición y maldición en tu hogar,
expresándote a todo aquel que te rodea, si estás incendiando fuego por todo lado, con tus acciones y tus formas de hablar, entonces sencillamente Dios no es el Señor de tu vida. Para ya entrar al punto final, al último punto, un hogar cristiano que tiene a Jesús como Señor, lo va a demostrar a través de su conducta. De su conducta, hermano. Si tú crees que Jesús es el Señor de tu vida, bien dice Santiago, muéstralo por tus hechos. Porque dice que hasta los demonios creen, tiemblan, justo cuando el Señor Jesús estaba en medio de los endemoniados. Y los demonios, ¿qué le decían? Que le reconocían como ¿cómo lo reconocían? Como Hijo del Altísimo, ¿no? Ellos también en cierta manera estaban reconociendo a que Él era Dios. Pero ellos lo dicen simplemente en palabras, pero sus acciones alaban a Dios. No, entonces algo que debemos de entender acá, que un hogar cristiano que tiene a Jesús como el Señor, porque hay muchos hogares cristianos, ¿no? Hay muchos que dicen, soy un hogar cristiano. Yo estaba en una encuesta de los que piden información acerca de, ¿cómo le llaman esto? Que van casa por casa. El censo, se me fue la palabra. El censo, ¿no? Este hogar es cristiano. Y escucho, ¿no? Estaba yo así. Sí, yo nunca me había enterado que era cristiano ese hogar, ¿no? Entonces, hay muchos hogares, hermanos, que dicen ser cristianos. Cristianos, pero ¿sabes cómo vas a demostrar si eres verdaderamente un hijo de Dios? Por tus acciones. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el versículo 13. Versículo 13. Dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? Muéstrelo, ¿por qué? Por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Y bueno, ahí hace un preámbulo del versículo 14 de lo que hemos estado viendo. Pero si tienes celos amargos, tienes contención, fuego, ¿no? Fuegos. Si tienes en vuestro corazón, no te jactes, no digas que eres un hogar cristiano, que el Señor es Jesucristo, no te jactes, no te engañes, no mientas contra la verdad, porque la verdad no es que hay dos señores, no es que Dios es Señor y Satanás es Señor de tu lengua, no puede ser. No puede haber una fuente de agua dulce y salada al mismo tiempo, no puede suceder eso, te exhorto, ¿no? Porque esta sabiduría no es la que produce celos, contiendas, iras, engaños contra la verdad, no es la sabiduría que viene de Dios. Esa forma de expresarse no es de Dios, no desciende de lo alto, versículo 15, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Correcto? Terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, donde hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Te acuerdas? Lo que hablas, lo llevas a cabo. Toda obra perversa es aquella lengua que no tiene al Señor Jesús como el Señor de sus palabras. Pero el versículo 17 hace una lista que no la vamos a ver porque ya sería otra enseñanza o quedarme hasta quién sabe. Pero voy a mencionar las características de esta sabiduría que debe reinar en tu hogar y demostrarlo a través de tus palabras. En el versículo 17 va a decir estos frutos espirituales. Dice, pero sabiduría que es de lo alto, primeramente es, ¿qué es? Pureza espiritual. Después, pacífica. Oye, este locro, ¿no? Huevo con plátano, yo también me asombré con huevo con plátano, ¿no? ¿Alguien ha comido huevo con plátano? Huevo frito con plátano, pero era un plátano de seda, no era plátano frito, o sea, en un ¿cómo le llaman arroz a la cubana ya, ¿no? Sí, me encanta a mí el arroz a la cubana, pero plátano de seda sin pelar y su huevo frito, imagínate, qué combinación. Y ese huevo estaba pasando de escena en escena, lo que más curioso que veía, ¿no? En fin. No, entonces dice que primeramente es pura, después es pacífica, es amable, es benigna, que
que trae buenas cosas, aporta buenas cosas, ¿no? Esta sabiduría, ¿no? Es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, hermanos. El que de verdad ha entregado su lengua a Jesucristo como el Señor de sus palabras, se va a caracterizar como lo que dice el versículo 17, pura, ¿no? Benigna, pacífica, amable. ¿Cómo es tu hogar, hermanos? ¿Y qué cosas se transmiten dentro de tu hogar? Si tú entregas las palabras, tu lengua al Señor Jesucristo, va a producir esto, porque estos son frutos del señorío de Jesús. No son frutos, el fruto de Satanás y de sus obras y del pecado, el versículo 15 y 16, pero el versículo 17 son frutos del otro Señor, o de nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho. Entonces tú ahí quiero que te des cuenta quién es el Señor de tu vida. ¿Sí? Amén. Bien, el Señor Jesús hoy te invita, hermanos, a que dejes tu pasada manera de vivir. Yo les decía en un comienzo, al principio, que yo tenía una forma de expresarme, me exhortaron, me compartieron la palabra, y yo dije, el Señor Jesús debe ser el Señor de mi vida, y no el pecado, no Satanás. Y me arrepentí y dije, Señor, haz tu obra en mí, porque yo no quiero que mi vida sea ganada por Satanás, que no quiero que el pecado esté fluyendo y expresando el pecado a todos. Yo no quiero que alguien me vea cruzando, entrando a la iglesia y que después diga, oye, ese va a la iglesia y mira cómo se comporta, pero mira cómo vive, mira cómo anda. Yo no quiero eso, porque también dice Dios que un día pedirá cuenta por todo lo que hayamos dicho. Amén. Hay un versículo que dice en Efesios 4, 22 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Dios te invita hoy a despojarte del viejo hombre y de vestirte con el nuevo hombre que es creado según Dios, según la justicia y la santidad de la verdad. Amén. ¿Quién va a entregar su lengua ahora a Dios? Si vas a entregarla, ponte de pie. Si alguien está haciendo este compromiso, ponte de pie si quieres entregar tu señorío. Vamos, los que estén haciendo ese compromiso, el resto se sienta. Pero si quieres entregar hoy tu lengua al Señor Jesucristo y decir, Señor, yo quiero despojarme de mi pasada manera de vivir y ahora yo quiero que tú seas el que me vista de justicia, de santidad, de pureza, de verdad, que mi hogar conozca de Cristo, que mi familia conozca de Cristo, que los que me rodean, yo ya no los incendie, ya no los llene de fuego, de maldad, de perversidad, sino que yo sea un instrumento tuyo para glorificarte. Amén, amén, amén y gloria a Dios por esto, hermano. Si tú hoy estás haciendo ese compromiso, te invito a orar ahí, inclina tu rostro y haz ese compromiso con Dios. Voy a darte un tiempo para que puedas hacer ese compromiso con Dios. Inclina tu rostro y ahí puedes orar con Dios. Ahí que estás orando, yo quisiera hacer una invitación. Si es que hay alguien que su lengua nunca ha sido entregada a Jesucristo, sus palabras. O sea, mejor dicho, que el Señor nunca lo has invitado a ser el Salvador de tu vida, pero quieres que Él sea el Señor de tu vida, que sea tu Salvador. Decirle, Dios, sálvame de mis pecados,
de mis acciones, de la forma de vida en que he estado llevando, y quiero ahora vivir para ti y para tu justicia. Pero quiero que en primer lugar tú seas el Salvador, el que murió en la cruz por mí y aquel que perdona mis pecados como Señor y Salvador de mi vida. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Yo quisiera que levantes tu mano ahí para que se acerque un consejero y pueda guiarte en todo esto. ¿Habrá alguien? Solo levanta y baja tu mano, se acercará alguien. Pero si Dios está hoy tocando tu corazón, yo te invito a que no dejes pasar esta oportunidad, porque Satanás y el pecado va a trabajar para que te desanimes de lo que Dios hoy ha hecho en tu vida. ¿Habrá algún valiente? Solo levanta y baja tu mano. Bien, entiendo de que acá todos conocen de la verdad y ahora, mi Señor, Padre, los que se han levantado son aquellas personas que te conocen, pero están haciendo compromisos contigo, de que tú seas el Señor de sus familias. Y yo también me pongo en pie, mi Dios, porque todos, mi Dios, todos debemos de declarar cada día, de decir, Señor, tú eres el Señor de mis palabras, de mis acciones, de mis pensamientos. Tú eres el Señor de todo lo que yo soy. Gobiérname y utilízame para poder demostrar a los demás que tú estás en mi vida y que eres el Señor de mis palabras y de mis acciones. Gracias, Padre, por cada persona, por cada familia que se ha levantado en esta noche y ha hecho un compromiso contigo. Rogamos, toda la iglesia ruega por estas decisiones y también, Padre, para que se fortalezcan, que busquen una célula donde puedan crecer en la palabra de Dios, que tomen pasos que afirmen esta decisión, que no quede como una decisión al aire libre, simplemente suelta, sino que busquen los medios acá en esta iglesia para poder crecer y ser firmes en esta decisión. Ruego por cada uno de ellos, rogamos toda la iglesia por cada uno de ellos. Bendícelos, Padre amado, por el único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.